Bien, este pasaje es muchas cosas tiene similar que el pasaje anterior que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan cómo terminaba la historia sobre las bodas de Canaán? Miren lo que dice el versículo 11. Cuando vimos la semana pasada de las bodas de Canaán, miren lo que dice el versículo 11. Dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y qué dice? Y sus discípulos creyeron en él, ¿verdad? Esto lo hizo el Señor Jesucristo para que sus discípulos lo vieran y crean, ¿qué dice? En él. Ahora miren lo que dice sobre el siguiente pasaje del templo. Dice en el versículo 22: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¿Y qué dice? Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Todo esto está enfocado al objetivo de este libro. ¿Cuál es el objetivo del libro de Juan? ¿Recuerdan que estudiamos eso y lo vimos? ¿Cuál es el objetivo del libro de Juan? Es muy claro. Juan tiene muy claro el objetivo de este libro. No es un libro hecho así como se iban dando las cosas, sino que cada historia, cada recuento sobre Jesús, Juan lo ha colocado muy bien meditado y preparado con un objetivo. Juan capítulo 20, el versículo 30 dice. Ahí, si ustedes buscan en sus Biblias, Juan 20, 30, ahí van a tener un subtítulo seguramente que dice: el propósito del libro. Propósito por el cual Juan escribió este evangelio. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales. O sea, las señales que están aquí, los milagros que están aquí, los recuentos sobre Cristo que están aquí, no son todos. Muy claramente Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de este libro de Juan es para que tú puedas entender que Cristo no fue un hombre cualquiera, sino que Cristo efectivamente fue el Hijo de Dios, era el Cristo, y para que creyendo en Él tú puedas tener vida en Él. Entonces, desde el principio del libro vemos que cada cosa que se nos menciona o ha llegado hasta nosotros o se ha preservado hasta nosotros es con este propósito de que nosotros podamos conocer a Cristo, pero no como un hombre, sino a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5? En 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 17, ¿no? Pablo nos dice, el versículo 16 claramente nos dice, Pablo nos dice: de manera que nosotros de aquí en adelante, ¿qué dice? A nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué dice? Ya no lo conocemos así. Todo lo que nosotros vemos no es como el mundo ve, sino como Dios mira. Incluso a Cristo, si conocimos a Cristo en persona, porque en ese tiempo todavía había muchos testigos del Señor Jesucristo que seguramente lo conocieron en los evangelios, se nos dice, ¿no? Cuando veían muchos de los fariseos, no decían: este no es el hijo de María y José, el que es carpintero y que sus hermanos también conocemos. ¿Ah? No era el muchachito que andaba cortando madera, ¿eh? Pero si ahora nosotros conocemos a Cristo, no lo conocemos como un hombre cualquiera, sino como el Hijo de Dios. Entonces, cuando tú recibes la palabra de Dios y esta es eficaz en tu vida, llega a ser eficaz para que tus ojos puedan ser abiertos y tú veas en Cristo la persona del Hijo de Dios. Ahora, en este otro pasaje, en Juan capítulo 2, es la purificación del templo. Es un pasaje muy complicado, ¿no? Porque es una, ¿cómo se dice?
una imagen de Cristo, ¿cómo dicen? Un retrato de Cristo muy poco común, ¿verdad? Si te preguntase, ¿cómo te imaginas a Cristo? Seguramente me dirás que te imaginas a Cristo con un temple bastante humilde, con un temple bastante tierno y amoroso, ¿no? Con un rostro que inspira afecto, ¿verdad? Seguramente me dirás cada una de estas cosas, ¿no? Que se te viene acerca de Cristo, ¿verdad? Pero muy difícilmente me dirás que te imaginas a un Cristo enojado, airado, furioso completamente. Va a ser muy difícil que de repente se te venga esa idea a la cabeza. No estamos muy acostumbrados a eso. Y sin embargo, aquí al principio de su evangelio, porque este es el capítulo 2, Juan nos retrata a un Cristo de esta manera, completamente furioso. Un Cristo que seguramente muy pocas veces se te ocurre pensar que te mirase así. Lucero, ¿no? Y Lucero ahorita tiembla porque voy a hablar de Lucero. Entonces, Lucero, mi esposa, gesticula bastante, pero ella tiene una característica. Gesticular es que hace bastante, o sea, muestra con su rostro cómo se siente, ¿ya? Yo a veces no te muestro, a veces sí. Si te he mostrado, de repente ya has sentido la furia. Pero Lucero sí gesticula. Pero Lucero tiene una característica, que ella no se da cuenta y a veces está muy bien, pero siempre frunce el ceño. ¿Está bien? Siempre está así. Siempre. Y ya muchas veces desde que éramos novios le decía, Lucero, vamos a llegar ya, límate la frente, ¿no? Porque piensa la gente que tú estás molesta. La gente piensa que nos hemos peleado, que estás renegando conmigo. Y así está. Así pues. Pero está normal. Estamos hablando de lo normal. Ya está así. Lucero, ¿qué dirá la gente? Carajo. No, estírate acá, hay que operarte. Vamos a ir donde. ¿No? Y el rostro muestra mucho, ¿no? Ahora, yo no me imagino a Cristo así. Pero Juan nos recuenta un retrato de Cristo de esta manera. Ahora, la razón por la cual llega a ese punto nos lo dice aquí en el versículo 13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Ahora, esta misma purificación del templo, no esta misma, pero una historia sobre la purificación del templo se nos muestra en los otros 3 evangelios, ¿verdad? En Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas también recuentan la purificación del templo. La diferencia es que Mateo, Marcos y Lucas recuentan la purificación del templo al final del ministerio de Jesús, antes de ser crucificado. Juan, a diferencia, coloca la purificación del templo al principio del ministerio de Jesús. Ahora, entonces, uno tiene esta disyuntiva, ¿no? De decir, ¿será que Juan se equivocó? Los otros 3 se equivocaron, pero son 3, ¿cómo se van a equivocar? ¿Es una purificación distinta? ¿No? De repente Juan no está escribiendo el libro cronológicamente, simplemente está cogiendo historias distintas para presentar su objetivo final, que es que podamos creer que Cristo es el Hijo de Dios. Así que no estaría del todo mal, porque no tiene el objetivo de que sea un libro cronológicamente histórico, ¿no? ¿Qué podría ser el caso? Pero hay muchas diferencias entre este hecho, este recuento de la purificación del templo y de lo que vamos a encontrar en los otros 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Una de las diferencias es justamente que no se menciona a los más necesitados. Simplemente se menciona a aquellos que estaban tomando ventaja de esta situación. Mira lo que dice en el 14, ¿no? Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas
y a los cambistas ahí sentados. ¿Por qué habría en el templo de Dios, por qué habría bueyes, ovejas, palomas y cambistas sentados en el templo? ¿Por qué habría estas personas en el templo? Bueno, el templo era el lugar central para ofrecer sacrificio. Estamos hablando del templo de Jerusalén, del segundo templo de Jerusalén. Estamos hablando en el año 30 del siglo I, ¿verdad? Y en este tiempo todo Israel llevaba ofrendas al templo para ser sacrificadas. No solo Israel, sino que todos aquellos que consideraban a Jehová Dios. Yo he leído en Josefo que incluso hasta Cleopatra enviaba ofrendas de oro al templo de Jerusalén. O sea, el templo de Jerusalén recibía ofrendas de todo el mundo. No por todos, pero que podía provenir de todas partes del mundo. Porque era el centro de adoración de Jehová, de Yahvé, del Dios de los judíos. Y todos aquellos que consideraban a Jehová su Dios, a Jehová el verdadero Dios, o por si acaso un Dios más que de repente era el verdadero, enviaban ofrendas a Jerusalén. Y estas ofrendas estaban muy bien reguladas en la ley, en la Torah. Y se nos menciona, ¿no?, de acuerdo a la condición del hombre, ¿no?, de acuerdo a las finanzas, que uno debía ofrecer o bueyes, o ovejas, o palomas. Palomas obviamente era para aquellos que estaban más necesitados. ¿Ya? Hermanos, antes de la predica hay que ir al baño, ¿ya? Porque si van en la predica ya me desconcentro, ¿ya? Porque me imagino a todos ustedes yendo al baño y digo, ay no, ya me desconcentra, ¿ok? Entonces vamos a hacer ese esfuerzo para la próxima. Y entonces dice bueyes, ovejas y palomas, ¿ok? Entonces, según la necesidad de cada uno, para los más necesitados, los que no tenían muchos recursos, ellos daban palomas, las ovejas. Ahora, y las ovejas y los animales eran muy bien descritos, sin mancha, sin defecto. O sea, tú no podías dar una oveja con una pata quebrada, o una oveja que tenga 2 años o 3 años, tenía que ser de 1 año, tenía que ser una oveja perfecta. Ahora, si vives en Egipto y te vas de Egipto a Jerusalén para la Pascua, no te vas a ir llevando tu oveja desde Egipto. Imagínate cómo va a llegar la pobre oveja, ya no va a ser digna del sacrificio. Entonces, era muy entendible que hubiesen estos animales. Lo que no era entendible es que estén dentro del templo, ¿no? Pueden estar afuera, seguramente, pero no dentro del templo. Y afuera no había, afuera seguramente había. Pero, si estaban en el templo, lo cual no era muy bueno, no se veía nada bien, era porque alguien les dio permiso de estar ahí, ¿verdad? ¿Y quién sería que les da permiso de estar ahí? O sea, si tú vas a poner acá un negocio, no va a ser porque te dé la gana, simplemente, entonces tienes que tener la autorización, ¿verdad? ¿Y quién te va a dar la autorización? ¿Ah? Sí, pero ya, yo te doy la autorización siempre y cuando que japanaja, ¿verdad? 50-50, ¿verdad? Ah, ¿te das cuenta? Entonces, la razón por la cual había dentro del templo, podían haber estado afuera, pero la razón por la que estén dentro del templo era porque había tenido esa autorización de poder estar dentro del templo. Y eso solo puede suceder si es que había algún embrollo detrás. Ahora, yo soy medio maquiavélico, vamos más allá. Ya, 50-50, te acepto el 50-50, me dices tú. Pero siempre y cuando te traigan ofrenda, sea de mis animales, no de los de fuera. Claro, una como otra, nos ayudamos, todos ganamos. Y entonces, no es casualidad, por arte de magia, que en el templo mismo empezó a haber este tipo de negocio. Entonces llega Jesús y ve la corrupción completa,
Ahora, y no solamente había dentro del templo los animales para las ofrendas, sacrificios, sino que también ahí se había cambistas, ¿verdad? Y los cambistas, claro, tú vienes de diferentes ciudades, diferentes lugares, tienes monedas distintas, y entonces llegas y necesitas un intercambio para poder comprar en la moneda local lo que necesites, ¿verdad? Entonces, todo este sistema, ¿no?, de sacrificio se había alcanzado todo un sistema ya económico, todo un negocio detrás. Ahora, imagínate, ¿no? Cada vendedor, ¿cuál habrá sido el trato de cada vendedor con los sacerdotes del templo? Seguramente, no creo que hayan prescrito ya, pero cada uno tenía su trato y cómo habrán llegado a ese contacto y ese negocio de atrás y qué preventas habrán habido por detrás, toda esa corrupción inimaginable. El templo era inmenso, la cantidad de gente que llegaba a Jerusalén, especialmente para la fiesta de Pascua, entre 2 y 4 millones he escuchado con máximo. Cantidad de gente, cantidad de ventas, cantidad de negocios, y todo esto ve el Señor Jesucristo y no puede más que reaccionar ante ello. Por eso dice el versículo 15: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El Señor Jesucristo ve todo este espectáculo y lo primero que hace hace un azote de cuerdas. Él no agarra un azote de cuerdas, Él fabrica un azote. Cuando yo he castigado a Agustín, no lo he castigado con mi cinturón todavía, porque sé que me puedo ir preso. Pero ya he agarrado cucharón, ¿no? Pero no lo pienso mucho. Yo voy, lo levanto y en el aire agarro el cucharón y con la misma voy y ya. Pero ¿cuánto te puede tomar hacer un azote de cuerdas? La reacción de Cristo, por más sorprendente que la veas, no es una reacción impulsiva, primeramente. Porque ¿cuánto te puede tomar hacer un azote de cuerdas? ¿1 minuto? ¿5 minutos tal vez? ¿10? No es un impulso del cual tú después que lo haces dices que te sientes mal o lamentas porque perdiste el control. La reacción del Señor Jesucristo de ninguna manera podemos denominarse, porque Él todo el tiempo que estuvo haciendo el azote de cuerdas, Él estuvo pensando muy claramente lo que iba a hacer. Y de ninguna manera fue un impulso no pensado, sino muy premeditado, muy considerado de lo que iba a hacer con ese azote de cuerdas una vez que estuviese hecho. Entonces, la ira que se muestra aquí no es una ira sin control, o una ira improvisada, o una ira que simplemente se deja llevar por la ira misma. Y dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a las ovejas y a los bueyes. ¿Tú sabes qué pasa cuando le metes uno de esos azotes a un buey? Si tú has estado alguna vez en la granja o en el tema de criado de animales, sabrás cuando le metes azotes al animal con ira, cómo reacciona el animal, ¿verdad? Y yo no me imagino en ese momento un animal así en medio de todas esas monedas y mesas y los negocios y la gente. ¿Te imaginas lo que habrá sido ese momento? Ha sido un caos tremendo, un desastre completo.
una manifestación de una ira y un odio y un detestar de algo que era ya demasiado como para poder soportarlo, ¿no? La muestra de Cristo aquí no es pues esas muestras comunes que solemos escuchar de un Cristo amoroso, compasivo, misericordioso, sino una muestra de un Cristo que ya no puede soportar tanta atrocidad. Y dice, ¿no? Las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahora, hoy en día muy pocas veces vemos que se haga de la casa de mi padre casa de mercado en el mismo sentido. Seguramente has estado en alguna iglesia o has escuchado de alguna iglesia donde sí hay algún tipo de negocio, seguramente, pero no es tan común tal vez como lo que se veía en el templo del mismo tamaño. Pero hay un problema más profundo que el simplemente hecho de vender cosas en la iglesia. Es porque en el templo de Jerusalén se ofrecía algo a cambio de lo que verdaderamente uno debería buscar en el templo. Y lo que estas personas, y la razón por la cual estas personas estaban ahí, no era por lo cual uno debe estar en el templo. Ellos estaban en el templo no por su amor a Dios, sino por su amor al dinero. Y al ver esa manifestación tan reprochable y sin vergüenza en el mismo templo de Dios, el Señor Jesucristo no pudo pasarla por alto. Y dijo: ustedes han hecho de la casa de mi Padre casa de mercado. Lo que sí es lamentable es que muchas iglesias han dejado de ser iglesias para Dios para convertirse en iglesias para los hombres. Y entonces, en vez de ser casa de Dios, es casa de hombres o casa de mercado. Y en vez de buscar agradar a Dios, se busca agradar a los hombres. Y nosotros disfrutamos de eso, ¿verdad? Esta iglesia no me gusta porque, no sé, no cantan tan bien, me voy a esta que canta mal. O acá me miran mal, o me voy a esta que me mira mejor. O acá ese pastor es muy metiche, entonces me voy a esta que no me dice nada, ¿verdad? Y entonces hacemos de la casa de Dios casa de hombres y buscamos estar donde nos conviene estar, donde nos tratan como nos gusta ser tratados, no donde nos dicen cómo debemos ser para agradar a Dios, no donde nos impulsan o hincan para que nuestra vida espiritual sea mejor hoy que ayer, sino que nos dan la libertad de vivir carnalmente como se nos desea, sin importar lo que a Dios le agrade. Donde más importante que Dios es cómo se siente ese hombre o esa mujer. Y la casa de Dios se vuelve casa de hombres. Estamos aquí para agradar a Dios, no como a nosotros nos dé la gana de agradar a Dios, sino como Dios quiere que le agrademos. Estamos aquí no para que nos plazca a nosotros, sino para nosotros complacer a Dios. Y cuando eso ocurre, esa iglesia pierde el sentido. Y es por eso que tenemos tanta variedad de iglesias, ¿verdad? Tenemos iglesias desde lo más lejos hasta lo más cerca, ¿verdad? Entonces, si no te gusta, tienes para elegir todo tipo de iglesias, ¿verdad? Porque la casa de Dios se
se ha vuelto casa de hombre. Eso es algo que Dios detesta completamente. Porque el objetivo de una iglesia jamás es el hombre. Jamás eres tú. El centro siempre es Dios. Por eso es casa de Dios. No es casa de nosotros. Es casa de Dios. Si tú vas a mi casa, no se hace lo que tú quieres, ¿verdad? Se hace lo que yo quiero. Y esta es la casa de Dios. Y se hace lo que Dios quiere. Y se le alaba como Él quiere. Y se le ora como Él quiere y se vive como a Él le agrada. No como a nosotros nos agrada. Y cuando Cristo ve esto en el mismo templo de Dios, Él no puede soportar. ¿Por qué? Dice, ¿no? El versículo 16 le dice a los que vendían palomas, en el 17, cuando el Señor Jesucristo dice, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado, y en el versículo 17 dice, los discípulos se acordaron que está escrito, ¿qué cosa? El celo de tu casa me consume. ¿Ah? El deseo y anhelo por agradarte me consume, es irresistible. No puedo ser indiferente al ver gente que lo que está haciendo es ir en contra de tu voluntad. No puedo. Tengo que actuar. Algo muy similar ocurre con Pablo, ¿no? Si vamos a Hechos, en Hechos capítulo 17, en Hechos capítulo 17, en el versículo 16, Pablo llega a Atenas, ¿no? En algún momento he compartido algo acerca de esto. Llega a Atenas, que es la cuna de la civilización, pues, ¿no? La cuna de la civilización occidental es Atenas, ¿no? Toda la filosofía, la cultura, ¿no? Todo eso viene de Atenas. Es el centro de todo lo que llamamos civilización, ¿no? Atenas, el idioma griego, ¿no? Ahora, nosotros lo que tenemos de Atenas hoy en día son ruinas, ¿no? Y de esas ruinas hay cientos y cientos de investigadores, ¿no? Arqueólogos, historiadores, sociólogos, políticos, que solamente estudian esta cultura para ver qué todavía podemos seguir aprendiendo de ella. Y lo único que queda ahorita de Atenas es ruinas. De los templos y estructuras que había, solo unas cuantas ruinas. Pablo, cuando llegó a Atenas, no eran ruinas, era en su apogeo. Bueno, era al final de su apogeo, pero todo estaba construido, era todavía sigue siendo Atenas. Ya el centro estaba en Roma, ¿no? Porque los romanos ya habían tomado, pero culturalmente seguía siendo el centro. Y imagínate, Pablo llega a Atenas, ¿cuántos historiadores y arqueólogos qué no darían por estar en los zapatos de Pablo y ver todo el esplendor de Atenas? Toda la maravillosidad de Atenas y tomarse 100 selfies ahí en Atenas. Pero mira lo que dice, Pablo llega a Atenas, Hechos 17, 16, dice, mientras Pablo estaba solo en Atenas, porque los demás se habían quedado en Berea, imagínate, solo en Atenas, tiene para hacerse un tour, ¿no? Para pasear, conocer la ciudad, de vacaciones, Pablo, no. Dice el versículo, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, ¿qué dice? Se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Es muy normal para un hijo de Dios que ya no ve como mira el hombre, ¿no? Que no conoce según la carne, sino según Cristo. Que su espíritu se enardezca al ver tanta idolatría, cómo han cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres.
Y lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. Y los discípulos reaccionan y dicen: ¿oíste lo que dice en el Salmo? El celo de tu casa me consume. Es evidente, el celo de tu casa me consume. No puede ser otra cosa sino que un amor y un celo por la gloria de Dios. Versículo 18. Juan 2, 18 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? ¿Y qué dice el versículo 19? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y en 3 días lo levantarás. Mas él estaba hablando del templo de su cuerpo. Cuando ocurre esto mismo, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Cuando ocurre esto mismo, se vuelcan todas las mesas, se hace todo esto. ¿Qué ocurre? Dice que los judíos le preguntan al Señor Jesucristo: ¿qué señal nos muestras para que hagas todo esto? Ahora, no es la primera vez que los judíos piden señal. Ya habían pedido señal antes. Los otros evangelios nos recuentan. En una de estas ocasiones el Señor le responde: no le daré señal a esta generación incrédula y adúltera, sino la señal de Jonás. Y cada vez que ellos le pedían señal al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo solía tratarlos así. La mayor descripción que se hace de ellos es esta: generación incrédula y adúltera. Adúltera. Sobre esto me encanta pues lo que dice John Piper. Esta no es mi idea, sino de Piper. Y Piper menciona que esta idea de adúltera es muy clave para entender esto. Porque lo que estos judíos, fariseos, sacerdotes le pedían al Señor Jesucristo era un sinsentido. Lo único que ellos querían era alimentar su propia mente, ¿no? Su propia racionalidad, ¿no? Tenían un corazón ya demasiado incrédulo como para creer sin importar cuál sea el argumento. Y hay gente que hasta el día de hoy sigue pidiendo argumentos. Y te dicen por qué tienes que creer en Dios y por qué tal Dios y por qué, ¿no? Y te piden argumentos. Y cada vez son más sofisticados los argumentos. ¿No? Yo últimamente he estado tratando de leer un poco de... Hay un filósofo, se llama Alvin Plantinga. Y tiene unos libros, hermano, que son más densos, que a la semana me leo 3 paginitas más o menos. Porque, o sea, lo agarro un día y me leo media página y ya tengo ahí para sufrir como 2 días. De ahí lo agarro otra media página, ya voy sufriendo ahí, ¿no? Pues son muy densos, ¿no? Son libros de epistemología, esta palabrota, ¿no? Que tratan de ver cuál es la verdad y el sentido de la verdad. Y hay gente así que está buscando, demuestran, para creer yo demuestra. Y hay gente que simplemente no quiere creer. Y que simplemente esas preguntas sobre argumentos no son otra cosa más que excusas para no creer. Simplemente son excusas para no afrontar la realidad. Porque ya están amarrados, o ya están casados, o están en relación con otra verdad. Entonces el Señor por eso trataba a esta gente de adúlteros, porque habían dejado la verdadera verdad, que era Él, al verdadero novio, que es Él, como lo vimos la semana pasada en la boda de Caná, y se habían abrazado a otra persona, a otra verdad, a otra idea. Por eso el Señor Jesucristo le llama adúlteros, porque habían dejado la única verdad, que es Él, y se habían ido tras otra. Hay mucha gente que vive así su vida. Y el Señor Jesucristo le da una señal que era inentendible para ellos, obviamente, ¿no? El Señor Jesucristo dice: destruí este templo en 3 días y lo levantaré. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y los discípulos dicen: está hablando de su cuerpo. Y sin embargo también está hablando de la realidad. Porque este pueblo, estos
falsos adoradores, esta religiosidad que se vivía en Jerusalén, falsa y corrompida, iba a ser la causa por la cual ese templo iba a ser destruido. ¿Verdad? 40 años después, en el año 70, Roma destruye por completo el templo de Jerusalén. Y no queda, dice, piedra sobre piedra. Justamente porque la corrupción y la hipocresía de esta falsa adoración, de una adoración simplemente ritual, ¿no? Que venían cada Pascua a adorar, como mucha gente viene cada domingo nada más a adorar y vive su vida muy apartado de Dios, y el Señor constantemente tiene que decir: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fue siempre la causa de la destrucción de este templo. Pero en 3 días el Señor Jesucristo levanta el templo, que es el único templo. Cuando el Señor Jesucristo le dice a ellos mismos: alguien mayor que el templo está aquí, y habla del mismo, Él es nuestro templo hoy. Cristo es nuestro templo. En la eternidad no va a haber templo, porque Cristo y Dios es nuestro templo. Y a Él venimos a adorar. Y a Él es quien brindamos toda nuestra honra y gloria. Así que déjame decirte algo. Si tú quieres adorar a Dios, tiene que ser como a Él le agrada. Tiene que ser como Él desea. Si por alguna razón tú estás quitándole el centro a Dios y poniéndote el centro de tu religiosidad, que es a tu modo y a tu manera y como tú crees conveniente y cuando a ti te place y al momento que te da la gana, ten mucho cuidado. Porque el celo de su casa puede llegar a ti. Si hay algo con lo cual no se juega el Señor, es con la gloria de su nombre. Así que te invito a que reconsideres cómo está tu adoración a Dios. No solo los domingos, sino los lunes, martes, miércoles y toda la semana. Que no seas tú pues parte de ese pueblo que solamente de labios le honra, sí, que su corazón está apartado de Él, sino que su adoración sea muy sincera, muy clara. Hoy día leíamos en el Salmo 119, en el estudio bíblico. Hermano, no se pierdan el estudio bíblico porque, como le decía en la mañana, a veces en el estudio bíblico se aprende mucho más que en la película. Y hoy día creo que fue un muy bonito tiempo de estudio bíblico. Dice en Salmo 119, en el versículo 7, dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere, ¿qué dice? Tus justos juicios. ¿Cómo sé si estoy alabando a Dios correctamente? Si es que conoces su palabra, si es que meditas en ella, si es que la memorizas. Te alabaré con rectitud de corazón, con un corazón correcto. ¿Qué dice? Cuando aprendiere tus justos juicios. Si tú este libro no lo coges entre semana, si nunca meditas en él y vienes los domingos a querer alabar a Dios, no va a ser con rectitud de corazón. Te alabaré con rectitud de corazón si aprendiere tu palabra. ¿Verdad? Así que te animo, ámalo y alábalo como Él desea, ¿sí? Y que cuando nos visite esta iglesia, vea hombres y mujeres con rectitud de corazón, alabándole y ofreciéndole sacrificio, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo en Romanos? Que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Vamos a terminar con un tiempo de oración. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad una vez más que nos permites abrir tu palabra. Y te rogamos, Señor, te imploramos que puedas crear en nosotros corazones rectos. Que nuestro amor por ti sea sincero, sin hipocresía, Señor, sin buscar ningún interés propio particular o para hacernos sentir bien o para simplemente agradarnos a nosotros mismos, sino única y enteramente agradarte a ti. Ayúdanos, Señor, a glorificarte a ti, a honrarte a ti, a bendecirte a ti, Señor, con todo nuestro ser, a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, Señor, santos y agradables delante de ti. Líbranos, Señor, de honrarte solamente de labios para afuera. Moldea nuestras vidas y ayúdanos que quien moldee y limpie nuestros caminos sea tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ayuda, Señor, que nuestra vida sea limpia y recta delante de ti. Ayúdanos a guardar tu palabra para no pecar contra ti, Señor. Que tu pueblo, que tus hijos, Señor, y tus hijas sean personas que traigan gloria y honra a tu nombre con rectitud de corazón. Señor, bendícenos, ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos a siempre, siempre traer gloria. Que al salir de aquí, Señor, nuestra alabanza a ti, nuestro tributo y honra sea solamente para los domingos, sino que nuestra vida entera, cada día de ella, sea una honra y alabanza a ti. Guárdanos, Señor, del mal, y te pido que nos bendigas para glorificar tu nombre. Bendícenos, Señor, para permanecer fieles a ti. Bendícenos para no fallar. Bendícenos para guardar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.